Capítulo 4, parte 2. Vienen los thermal pads. Los thermal pads son lo que tenemos nosotros acá en el Battery Manager, que son las vías que le permiten al integrado, cuando lo soldemos, respirar hacia la parte de abajo de la tarjeta. Eso se conocen como los termos. Lo que hace es disipar el calor, disiparlo hacia la parte inferior. Eso es muy común en varios tipos de componentes que tienen este tipo de pad. Eso es lo que se refiere. Si vamos a la que sigue, routing vías es las vías que yo conecto digamos, entre las pistas. Digamos, acá no tengo ninguna, creo que acá sí tengo, pero de pronto una, que es la que tengo acá. Pero es cuando uno conecta entre pistas, digamos, en esta no estoy usando ninguna, pero cuando uno conecta entre pistas, en la pista de arriba con la pista de abajo, uno hace las vías. Entonces uno puede definirlas, el ancho de las vías. ¿De cuánto se definen las vías? Entonces, las vías, vamos a verlo acá, que se conocen en el del fabricante. Miremos aquí algo que se llaman el annular ring. Miren, acá están diciendo mínimo annular ring. El annular ring es un cálculo que uno hace con respecto a la perforación y al ancho del anillo. Entonces me explico aquí. Entonces veámoslo acá. ¿El annular ring qué es? Veámoslo en 3D para verlo más fácil. El annular ring se refiere a el diámetro del agujero y el diámetro del círculo del pad que rodea el agujero. Entonces, el annular ring se calcula es de la siguiente manera. Es el diámetro que yo tengo de este menos el diámetro del agujero dividido 2. Entonces, cojamos lo siguiente. Entonces, si cogemos aquí, nos pasamos a milímetros, cojamos ese pad, entonces tenemos aquí, tenemos que el diámetro es de 1.5. Si cogemos la calculadora, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 1.5 menos el agujero de cuánto es 0.9, 0.9, ¿sí? Eso nos da igual a 0.6 dividido 2, me da 0.3, y el fabricante aquí me está diciendo que el mínimo ancho de annular ring tiene que ser de 0.15, y el annular ring se refiere es la distancia entre el borde de aquí donde tengo el agujero y el borde acá donde tengo el pad. Ese es el annular ring, y ese fue el cálculo que se hizo. Entonces, claro, al restar el diámetro, al restar el agujero y dividirlo sobre 2, me está dando esta distancia desde el borde del agujero hasta el borde del pad. Entonces, en este caso, este está cumpliendo y el fabricante no hay ningún inconveniente. Entonces, por eso acá en Design Rules, lo que uno hace es ajustar los agujeros de las vías, aunque ese realmente es un pad, no es una vía, pero por lo general, pues uno con los pads puede aplicar algo similar. Que es, ejemplo, yo manejo el preferido en punto 3 y en punto 6, porque si restamos punto 6 con punto 3 me da punto 3 dividido 2, punto 15, que es el mínimo de vía que me permite el fabricante. Entonces es eso. Pero hay fabricantes que no permiten como mínimo punto 15, sino un poquito más. Entonces, ¿qué toca hacer? Venir acá y cambiar las características de la vía. Entonces ahí es donde uno viene y modifica lo del agujero para encontrar la ring. Aunque el Altium por aquí también dice que minimum annular ring tiene en la sección de manufactura. Y aquí uno le dice minimum annular ring, punto 15. Entonces uno le dice, y acá le pone una consulta como si fuera un base de datos. Si es una vía y en cualquier componente, diga que es punto 15. Y el annular ring también acá. O lo pongo a todos, punto 15. Entonces es como, acá es más que todo para los agujeros, digámoslo así. Para hacerlo de las perforaciones y de cuánto esté ancho. Y aquí es para verificar que el annular ring dio lo que tenemos aquí arriba. Pues debería dar lo que tenemos aquí arriba. Entonces para eso. El fan out es para cosas muy avanzadas. Este no lo voy a explicar. El par diferencial, eso es cuando uno, eso realmente el par diferencial es cuando uno trabaja con altas frecuencias. Este no lo voy a explicar mucho porque es que es muy rara vez cuando uno usa, a excepción de que uno diseñe PCBs muy especializadas. Me explico. Si alguna vez han abierto un computador por dentro y le han visto la PCB, la forma como está hecha la PCB, van a ver que hay como unas pistas que son como forma de culebra, como serpenteada. Esas pistas están hechas en modo par diferencial. Se usan especialmente para evitar problemas de crosstalk o problemas de ruido.
cuando se trabajan con muy altas frecuencias. Entonces uno hace un par diferencial, es para que las dos pistas tengan la misma forma y que cuando pase la alta frecuencia por esas pistas no me afecten entre vecinas. Eso es lo que se hace. Pero acá pues uno le pone unos anchos, le configura hace unas configuraciones y listo. El SMT no me voy a parar en eso. No es que se use, pues sí se usa, pero eso ya es más avanzado, entonces no me voy a ubicar en ese. Ahora sigue la máscara de expansión. La máscara de expansión es la que me dice de cuánto debe haber de espacio entre el cobre del pad y el color de la tarjeta, es lo que tiene la tarjeta. Entonces si vemos acá aparece en Tented. Tented quiere decir oculta y es una vía. Si es una vía, déjela oculta. Por lo general los fabricantes piden eso a la hora de uno hacer la PCB. Si miramos por acá, buscamos vías, vía, proceso de la vía, tenting. Es decir, que la vía esté oculta, que se oculta con la tinta. Si miramos acá en Tented, miren acá la imagen de Tented. Tented lo que hace es que el cobre viene, hace sus contactos normales, el agujero está viendo, pero cuando pasan la tinta, lo que hacen es cubrir el agujerito. Y es para que las vías queden cubiertas. ¿Por qué se hace eso? Eso se busca más que todo para evitar que cuando el usuario esté soldando, no le quede de pronto, porque las vías como pues si ven ahí es cobre y si de pronto por hacer una soldadura se me tapa se tapa la agujero, pues no pasa nada, pero de pronto hace contacto con otra vía o la soldadura llega a hacer contacto con una pista o algo, nos puede generar corto. Entonces se hace más que todo es como buscando esa protección, es para evitar cortos. Veamos la siguiente regla. Bueno, la Solder Mass Expansion, esta ya es la general para vías, se aplica esta. La expansión normal es cuando hablamos de los pads, es decir, esta de acá. Miren, acá lo podemos ver. Miren lo que es el color, este color cobre, que es el que tenemos aquí, que estoy haciendo acá en el círculo, y el color azul. Esa distancia que estamos viendo aquí entre el cobre y esta parte azul es lo que llaman el Solder Max Expansion, es decir, cuánto quiero que se expanda el color de la tinta con el cobre para que me deje soldar tranquilamente, porque si la hago muy junta, esto no deja que le caiga soldadura, entonces el pad no quedaría bien soldado, entonces por eso hay que darle una máscara, esta parte de la máscara de soldadura. Acá este Paste Mass Expansion se usa más que todo es cuando se está haciendo lo de la pasta de soldadura en montajes superficiales. Yo realmente no uso mucho esta regla, yo prefiero escoger y cuando diseño el componente en la parte de PCB, yo le hago las modificaciones de pasta de soldadura. Me explico, porque Alkion hizo una nueva actualización con respecto a eso. Eso digamos, es una de las nuevas herramientas que tiene Alkion que me pareció que le hicieron muy bien con eso. ¿Por qué? Porque si miramos acá, me aparece que el top paste me aparece 0 porque lo tengo configurado por regla. Pero no siempre yo necesito que me funcione por regla, porque si la dejo por regla me afecta todo el circuito. Y hay circuitos donde yo necesito modificar la pasta, pero solo para un componente, no para todo el circuito. Entonces aquí es donde me parece mejor porque aquí yo ya lo hago manual. Entonces esta herramienta es nueva. Entonces aquí es donde me parece muy bien con esta parte de la herramienta, porque yo modifico, si estoy ensamblando un componente LGA, que son componentes que los pads están por debajo y son totalmente planos, la pasta soldadura hay que el tamaño de pasta soldadura, que si nos ubicamos aquí, ubicamos acá en la sección de pasta soldadura, la va a hacer, aquí la pasta soldadura la va a hacer completa. Y en algunos componentes, por ejemplo los tipos LGA o VGAs, uno necesita que no quede completa, porque o si no, ¿qué pasa? Cuando yo ubico el componente, esta pasta se puede regar y hacer corto con la vecina. Entonces uno, ¿qué puede hacer? Entonces uno viene acá en el diseño, cuando está añadiendo el componente, uno dice manual, ¿de cuánto le vamos a dar? Entonces digamos que démosle aunque eso no le da tanto, pero digamos de punto 4. ¿Sí? Bueno, aunque aquí tengo que darles negativo. ¿Sí? A ver si le di mucho. Vemos aquí, creo que le di demasiado. Sí, le había dado demasiado, punto 4. Entonces, ejemplo, punto 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando me fabriquen el stencil, va a pasar lo siguiente. El stencil lo van a hacer, el tamaño del agujerito lo van a hacer de no del tamaño completo del pad.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que el pad, el integrado va a quedar con este poquito, este pedacito de soldadura, pero no se me va a regar cuando se esté soldando. Eso es lo que hay que cuidar mucho cuando uno solda con el eje AS. Entonces, por eso es la razón de que uno tiene que cuidar el Basemat Expansion. Vamos a continuar con los polígonos, los planos. Y acá lo que vamos a tener es la forma de conexión de planos de los polígonos. Hay tres modos de conexión. Entonces, para esta parte tenemos tres tipos de conexión que son la Relief Connect, la Direct Connect y la No Connect. Por supuesto, uno en los polígonos no va a trabajar con la No Connect. La verdad, no sé en qué tipo de circuitos uno llegaría a usar una No Connect. En este momento, de todo lo que yo he hecho de diseños, no he tenido que usar la primera regla donde yo diga No Connect. Sería curioso. Entonces, para ese lado. De pronto cuando uno está haciendo algo llamado los cut-off polígono, que es polígonos donde uno corta, donde uno quiere que no pase el polígono de tierra por ese lado, entonces de pronto uno puede crear un polígono llamado no connect, pero la verdad no lo veo tan útil porque para eso uno usa lo que yo estoy diciendo, un cut-off, y un cut-off ya es más limpio. Entonces miremos los dos tipos de conexión. Entonces, los dos tipos de conexiones son los Relief Connection, que es una conexión a 4 puntos, como lo vemos acá como si fuera una X, o a 2 puntos. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una conexión Relief o una conexión Direct? Que miremos aquí no hay, digamos, ese espacio que se ve aquí internamente. Lo que cambia la diferencia, para mí especialmente cambia mucho, es en la parte cuando uno va a aplicar las soldaduras. Cuando aplica uno las soldaduras, cuando tengo una PCB, miremos acá en la Tierra, miremos que aquí la Tierra, este que está conectado a Tierra está rodeado por el polígono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy tratando de aplicar la soldadura, como tengo un polígono que está conectado directamente al de la Tierra, eso pasa más que todo en las tierras, me toca dejar el cautín un poquito más de tiempo o hacer pausas muy cortas e ir acercándolo y ir dándole digamos, alrededor para que la soldadura quede adherida. ¿Por qué? Porque como tengo que calentar no solo el pad, sino también todo el polígono, casi todo el polígono alrededor de él, para que la soldadura se pueda adherir al pad. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno trabaja en modo direct. Cuando se trabaja en modo relief, es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque el área que hay que calentar es el pad y estas líneas de acá de salida. Pero no hay que dejar el cautín tanto tiempo. Eso es darlo un ratico y ya. Uno nota que ya empieza a unirse. Pero yo prefiero esta, es porque en esta, como cuando uno empieza a trabajar con fuentes, o digamos aquí con el ejemplo ahorita que hagamos el Battery Manager o con fuentes que son tipo bus o tipo back, como generan altas frecuencias, prefiero que la conexión a tierra sea muy directa para evitar problemas de ruido. Y los pads en general de los integrados y de todo, yo siempre prefiero manejarlos directos. Me parece que es, digamos, es cansón cuando toca soldar a mano, pero es mejor para uno evitar problemas de ruido, viéndolo por ese lado. Pues eso es los tipos de polígonos. El plane clearance es buscando cuánto quiero de separación entre el pad que estoy conectando y el polígono. Me explico, es decir, este tipo de clearance, ¿sí? Alrededor de sobre alrededor del polígono cuando lo estamos creando, es decir, cuánta distancia quiero entre el pad que estoy acá y el polígono. A eso se refiere la regla. Y acá nos están diciendo los tipos de estilos de conexiones que uno las puede personalizar. Por ejemplo, en una vía relief, aquí las estoy personalizando más que todo para las vías. Entonces digo, a las vías manténganlas siempre directas. Y acá uno puede poner pues más tipos de estilos de conexión, pero pues es casi lo mismo como decir el Power Plane Connect Style. Es como similar, ¿sí? Entonces ese lado. Test Point no lo voy a explicar, esto es para hacer otras cosas, esto es más que todo para ensamblajes y fabricaciones, puntos como de testeo para decirle a la fábrica como que pruebe aquí si todo está muy bien, pero la verdad nunca lo he usado ni he tenido que usarlo, entonces no me fijo en eso. El mínimo annular ring, pues ya lo habíamos visto, que era lo de las vías. El accurate angle, acute angle lo que hace es que siempre se respete una línea de 45 grados cuando estoy haciendo un empalme entre una pista que ya está conectada. Me explico. Vamos a tomar la siguiente. Voy a borrar este polígono. Voy a volver aquí al top. Voy a borrar el polígono y voy a hacer lo siguiente. Supongamos que voy a hacer una conexión
Voy a tomarla de acá para hacer un ejemplo, ¿sí? Para poder que me deje conectar, porque si no, no me deja conectar. Y supongamos que yo necesito conectar esa pista, vengo de una pista y necesito conectarla así. Si la conecto, el Altium me va a saltar diciendo que no hay ese acute angle. Entonces lo que yo hago es moverme un poquito y la conecto. Bueno, aquí la idea es que hubiera seguido derecho, ¿sí? Entonces aquí lo que hace Altium es verificar que aquí haya un ángulo de 45 grados. Hoy en día lo que uno hace es aplicar los teardrops. Teardrops es a lo siguiente: selecciono la pista, la que quiero hacerle teardrops, Tools, venimos acá a la sección de teardrops, le seleccionamos en este, configuramos esta forma de opción en curva y lo que hacemos es que en esas esquinas generemos el tipo de curva, le damos OK y ahí nos genera un teardrop. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el Altium haga la regla de acá, de la quote angle, no me va a saltar. ¿Por qué? Porque él dice, no, usted hizo un teardrop, entonces no me salta con el error, es eso. Entonces uno cuando necesite, digamos, ese tipo de conexión, uno puede hacer un teardrop, es como para darle esa suavidad, para que no quede tan tosco como con ese ángulo así tan abrupto y el Altium no se salte a uno con errores. Es para eso. Tamaño de los agujeros es el mínimo agujero que va a existir en toda la PCB y el máximo agujero que va a existir en toda la PCB. Eso es todo, no hay más con esto. Tipo de emparejamiento de pistas. No lo he usado mucho, la verdad nunca me he fijado en él. El hole-to-hole clearance es como decir la distancia mínima que debe haber entre el borde de un agujero y el otro agujero. Eso es más que todo cuando se diseña, digamos, integrados que son de inserción. Entonces uno lo deja así. Esta regla casi no la toco porque yo ya casi no diseño. Los únicos componentes de inserción que uso son borneras y por lo general las borneras ya las deja uno muy respetadas con las distancias que diga el fabricante. Entonces esta regla como que no es que yo la use mucho. El mínimo solder mask, este sí se usa bastante porque es la distancia entre un pad y otro. Y cuando uno está haciendo, juntando componentes, me refiero, por ejemplo, cuando estoy haciendo la unión entre este componente y este componente, pues la regla me va a saltar diciéndome, venga, usted tiene el mínimo solder mask, que es este, con respecto a este la tiene muy cerca. Usted no puede tener el componente tan cerca. Entonces por eso cuando uno diseña en Altium, por lo general, y especialmente en superficial, que pasa mucho cuando diseña automático, lo que uno hace es respetar esta línea verde que es la mecánica, las líneas mecánicas. Entonces una regla que yo digo es, las mecánicas quedan cerca pero nunca se cruzan, es decir, nunca queda una encima de la otra. Entonces se hace más que todo por seguridad cuando uno diseña el componente, procura que esto exista para darle un espacio con componente y no haya ese problema de conflicto. Sigamos viendo acá la sección de rules. Entonces es para eso. El minimal solder max to clearance es lo que está diciendo cuando los textos me quedan encima de los pads. Hay que procurar que los textos siempre queden, no pueden quedar, primero que no queden encima de este y que siempre queden cerca del componente con una fácil lectura. Para cuando estemos ensamblando, pues la podamos leer claramente. Este es Y1, este es C1, este es P1, este es U1. Y de esta manera. Pero nunca pueden quedar cerca del pad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo llego a dejarlo así y voy a soldar, esta tinta va a quedar sobre el pad y puede que este componente no me solde apropiadamente. Entonces por eso hay que tener cuidado con esa sección. Entonces el Altium le salta a uno esas reglas, es permitiendo eso. ¿Cuánto se debe dejar de distancia? Por lo general, uno la deja en una distancia muy cortica. Lo que se procura es que quede por fuera del recuadro mecánico, del verde. Entonces yo siempre lo que hago es eso, sé que si los dejo por fuera del recuadro verde, no hay ningún inconveniente, no hay inconveniente con respecto a eso. Entonces eso es lo que uno hace en esa regla. El seal to seal clearance, es decir, no chocar entre textos y textos para que no se puedan leer, es decir, yo hacer esto. Ahí me está diciendo, mire, dos textos se están chocando, eso no se puede. Entonces la regla inmediatamente me saltó, entonces es lo que evitamos, design, rules, y eso es lo que tratamos de evitar, que ni los cuadros de los componentes, ni los textos de los componentes se choquen. Entonces él dice, venga, cuando usted los tiene más cerca de 0.102 milímetros, estoy generando este error. Por lo general, uno lo que hace es subir un poquito más ya bajarle, no. Porque ya miremos, si miramos el fabricante, miremos en cuánto nos permite los textos. Mínima distancia entre textos, vamos a ver si la encontramos por aquí. Finalización de la superficie. ¿De dónde está?
longitud, ancho. No, el fabricante no me está diciendo en alguna sección cuánto es el mínimo de separación entre ellas, pero sí me está dando, digamos, los tamaños de los textos, digamos, de qué tamaño puedo hacer los textos, entonces podemos verlos acá. Estos son muy útiles cuando uno quiere, digamos, personalizar, saber de cuánto hacer los textos en los componentes, que si yo quisiera de manera predeterminada, ejemplo, yo los manejo de la siguiente manera, que es el stroke width de punto 1, el text height de punto 5, y eso donde lo modifico, no viene acá al engrane, venimos aquí en donde dice PCB Editor, vamos a Defaults, y en Default buscamos designadores, y lo que hago es stroke width punto 1 y el text height punto 5, ahí es donde lo podemos modificar. Y le da uno a aplicar, y entonces cada vez que uno cree del pase del esquemático a la PCB, pasa automáticamente con esa definición de tamaño. O si quieren le pueden poner la del fabricante, que el fabricante si la hace es de punto 8, mínimo en character height, sí, punto 8 y punto 15, punto 15 y punto 8. Yo prefiero bajarlo más, el fabricante igual me lo fabrica con, a pesar de que este es como el recomendable, pero yo sí lo hago más por debajito, y el fabricante, ese que ustedes vieron punto 1 y punto 5, y el fabricante le imprime muy bien. Solo lo que hice fue quitarle de punto 15 le bajé punto 1 y de punto 8 le quité punto 3, casi al límite, pues, y la verdad se ve bien, se ve chiquitico, que toca pensar medio acercarse o sacarle foto con el celular para uno alcanzar a hacerle zoom, pero de resto, digamos, me funciona bien y me gusta. Sigamos viendo las siguientes reglas que nos faltan. La de las antenas, como vieron, cuando una pista queda desconectada dice en modo antena. Entonces él dice, mire, tiene una pista en modo antena. Tolerancia a la antena, 0. Es decir, nada. Si hay una antena, dígame que hay un error de antena y listo. Y este es el board online, que es como decir cuánto puede estar la pista. Acá ya tiene unas dimensiones, que la que vemos acá. Yo digo, cuánto puede haber entre el borde de la pista y el borde de la tarjeta. Hay que procurar de que siempre se respete esta distancia. ¿Por qué? Porque cuando el fabricante corte la tarjeta, si la pista está muy cerca, va a dañar la pista. Entonces, el fabricante igual se lo dice a uno, mire, esa pista está muy cerca del borde de la tarjeta, tiene que moverla, tiene que organizarla para que corrija el diseño. Y es en esa parte. Este diseño de alta velocidad, diseños más avanzados, la verdad no uso esto es para tipos de comunicación, pues ya muy avanzados no lo uso. Y el último que uno usa así apropiadamente cuando está diseñando es el height. ¿Qué es el height? Es la altura que le da a los componentes. Si han visto, cuando yo diseño los componentes le doy una altura, o el fabricante pide una altura. Esas alturas las piden más que todo, es de cuánto es la mínima, cuánto es la máxima y cuánto es la preferida. Eso es más que todo para que cuando yo agrego una caja en Altion, él pueda verificar cuánto es la altura del componente. Entonces es para eso. Y aquí el component clearance es como la distancia del componente alrededor de los otros componentes 3D. ¿Qué distancia quiero que se mantengan en los demás componentes 3D? Es para esa parte. Y nos queda la última, que es Signal Integrity, que esto ya es para diseños más avanzados, esto no nos vamos a enfocar en eso. Y con eso esta parte de reglas de diseño. Entonces, en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es empezar a diseñar la PCB. Vamos a cargar unas reglas predeterminadas de diseño. Vamos a ir diseñando la PCB y a ir modificando las reglas con base a lo que vamos necesitando con respecto a lo que nos permita el fabricante.